Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La sala del tribunal estaba en silencio, pero el aire mismo parecía cargado de tensión. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando el polvo flotante como un halo alrededor de los bancos vacíos. En el centro, un joven permanecía erguido, con las manos ligeramente apretadas, vestido con un traje sencillo que le quedaba un poco grande y una camisa que le quedaba grande. No se parecía en nada a la imagen clásica de un abogado respetado, y esto complació al juez, quien disfrutaba subestimando a la gente. El juez, un hombre de unos 50 años con mirada penetrante y sonrisa burlona, fijó la mirada en el joven. Su voz, seca y burlona, resonó por la sala. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Un estudiante que cree poder enfrentarse a la corte? El público ahogó una carcajada, algunos ya murmuraban que sería un juicio ridículo. Pero el joven no se inmutó. Simplemente sonrió levemente, una sonrisa casi imperceptible, pero cargada de confianza y cálculo. El juez se acercó al atril con un gesto teatral, saboreando cada segundo de lo que consideró una muestra de incompetencia. Debo decir que su apariencia inspira más lástima que cualquier otra cosa. ¿Está seguro de que quiere presentar su caso? En ese momento, nadie en la sala podría haber adivinado la verdad, bajo esa apariencia modesta se escondía una de las mentes más brillantes del foro. Había elegido esta artimaña para poner a prueba la credulidad del tribunal y exponer las fallas de quienes juzgaban con demasiada precipitación. Cuando abrió la boca para responder, su voz tranquila y segura acalló todos los murmullos. Cada palabra, cada frase, cada objeción que formuló fue precisa, impecable e implacable. El juez, que acababa de burlarse de él, sintió un escalofrío de inquietud. Los argumentos del joven fueron tan claros y convincentes que expusieron la incompetencia y la parcialidad que el juez creía haber ocultado tras su poder. A medida que avanzaba el juicio, el joven se transformó ante los ojos de todos, del estudiante tímido y torpe que habían subestimado, se convirtió en el brillante, implacable y respetado abogado. Y cuando se supo la verdad, que este humilde hombre era nada menos que un maestro del derecho reconocido en todo el país, toda la sala quedó atónita. El juez, avergonzado y humillado, se dio cuenta de que acababa de subestimar a un genio y de que acababa de aprender una lección que jamás olvidaría. La sala del tribunal se llenó de murmullos impacientes. Los asientos del público estaban casi llenos, cada persona aguardando lo que suponían sería el espectáculo de un estudiante torpe intentando defender su caso en solitario contra el tribunal. El juez, un hombre conocido por su arrogancia, golpeó el mazo y lanzó una mirada despectiva al joven. Juez, entonces, joven, ¿está seguro de estar listo para defender este caso? ¿O deberíamos dejar que aprenda a las malas lo que significa comparecer ante el tribunal? El joven respiró hondo, con una sutil sonrisa dibujada en sus labios. Había elegido su disfraz con cuidado, un traje sencillo, una corbata floja y el pelo ligeramente despeinado. Nadie sospechaba que era Damien Rousseau, uno de los abogados más brillantes del país. Joven, estoy listo, su señoría. Y alegaré con todo el rigor que exija el tribunal. El juez se burló. ¿Juez, riguroso? ¿Con esa apariencia? Vamos. Muy bien, defienda su caso. Pero no se sorprenda si sus argumentos fracasan. Comenzó el alegato final. El joven habló con calma, haciendo preguntas precisas y señalando inconsistencias en el caso de la fiscalía. Cada argumento fue claro, convincente y perfectamente estructurado. El público, inicialmente escéptico, comenzó a contener la respiración. Joven, señoría, tras examinar los documentos aportados, queda claro que la acusación se basa en presunciones infundadas. Todas las pruebas presentadas son ambiguas y ninguna respalda las acusaciones contra mi cliente. El juez frunció el ceño, visiblemente inquieto. Intentó recuperar el control. Juez, ¿de verdad crees que puedes convencerme con meras suposiciones? Joven, con calma, no son suposiciones, su señoría. Son hechos. Y hechos que su tribunal no puede ignorar. Cada frase del joven dio en el clavo.
La fiscalía, acostumbrada a ver a los novatos temblar bajo presión, quedó completamente desconcertada. El público murmuró con admiración, algunos susurraron, pero, es increíble. Y otros, ¿quién es realmente? Entonces llegó el momento de la revelación. El joven, tras desmontar el caso de la fiscalía con precisión quirúrgica, se levantó, miró al juez directamente a los ojos y dijo: «Joven, señoría, creo que es hora de aclarar algo. No soy solo un estudiante. Soy el señor Damien Rousseau, abogado colegiado desde hace más de 10 años». Un silencio gélido invadió la sala. El juez, sin palabras, sintió que el calor le subía al rostro. Acababa de burlarse públicamente de un genio de la ley, y todos lo acababan de ver. Juez, tartamudeando, sé cómo es esto posible. El joven esbozó una leve sonrisa, cerró su expediente y concluyó: «Joven, señoría, subestimar a alguien por su apariencia puede salir caro. Hoy acaba de experimentarlo». El mazo del juez cayó, no para interrumpir, sino como para marcar el final de una lección humillante que jamás olvidaría. Toda la sala estalló en murmullos, algunos aplaudiendo discretamente, otros paralizados por el asombro. El joven hizo una leve reverencia y abandonó la sala con la dignidad de un maestro. En ese momento, todos comprendieron que bajo esa apariencia modesta se escondía una mente formidable, capaz de poner patas arriba una sala entera con solo unas palabras. El juez, humillado pero en silencio, supo que acababa de conocer a alguien a quien jamás podría subestimar. Al día siguiente, la noticia del misterioso y brillante joven abogado corrió como la pólvora por la ciudad. En cafés, periódicos e incluso en redes sociales, todo el mundo hablaba del joven que humilló al juez. Nadie sabía que tras este nombre desconocido se escondía Damien Rousseau, famoso en el mundo jurídico por sus espectaculares victorias. Mientras tanto, en su despacho, el juez intentaba recuperarse de su humillación. Se pasó los dedos por la frente, pensando en cómo se había reído de quien creía que era un simple estudiante. Su teléfono vibró y un mensaje le llamó la atención. Deberías pensarlo 2 veces antes de subestimar a alguien, incluso si su apariencia parece modesta. El juez frunció el ceño. ¿Quién podría estar enviándole un mensaje así? ¿Era el propio Damien? Mientras tanto, Damien había desaparecido de la sala, pero sabía que su demostración había dejado huella. No era solo una victoria legal, era un mensaje claro. Las apariencias engañan, y la arrogancia puede salir cara. Sin embargo, no todos quedaron impresionados por su inteligencia. Algunos colegas envidiosos ya empezaban a buscar la identidad de este estudiante, sin saber que estaban a punto de descubrir un formidable oponente en su propio campo. De vuelta en el tribunal, el juez intentó recobrar la compostura. Pero cada vez que recordaba la calma y la precisión del joven, sentía una mezcla de admiración y vergüenza. Entendía una cosa: acababa de aprender una lección que jamás olvidaría, y que todos los tribunales que presidiera a partir de ahora tendrían que cuidar las apariencias. Mientras tanto, Damien preparaba su siguiente paso, considerando cómo usar su discreción e inteligencia para enmendar los errores que siempre había presenciado. El público aún desconocía que ese día era solo el comienzo de una serie de giros dramáticos que conmocionarían a toda la sala del tribunal. El velo se levantó, el modesto estudiante era en realidad un maestro de derecho, y todos tendrían que aprender a respetar el espíritu y la competencia antes que el rango o la apariencia. Unos días después de su revelación en el tribunal, Damien Rousseau recibió una llamada que le aceleró el corazón. Una voz profunda y tranquila resonó al otro lado de la línea. Voz: señor Rousseau, parece que causó un gran revuelo en el tribunal el otro día, pero algunos consideran su éxito inaceptable. Damien sonrió levemente, sin mostrar preocupación alguna. Ya conocía a la mayoría de los adversarios en el ámbito legal, pero el tono de su voz le indicó que no se trataba de un enemigo común. Al día siguiente, entró en una nueva sala, esta vez para un juicio particularmente complejo que involucraba a una gran empresa y varios cargos de fraude. Para su gran sorpresa, se encontró frente a un abogado con el que nunca antes había tratado, Victor Lemoine, famoso por sus rotundas victorias y su reputación de hombre implacable. Victor, con una sonrisa burlona,
señor Rousseau. He oído hablar de sus últimas hazañas. Impresionantes, para un principiante. Damien levantó una ceja, fingiendo modestia. Damien, gracias, señor Lemoine. Pero me temo que me está subestimando, como muchos antes que usted. El juicio comenzó, y cada intercambio entre los dos abogados fue un duelo de ingenio y estrategia. Víctor intentó inquietarlo, usando todos los trucos posibles para tenderle una trampa. Pero Damien, sereno y metódico, anticipó cada movimiento, cambiando la situación con gélida precisión. En un momento crítico, Víctor intentó un movimiento audaz. Víctor, su argumento se basa en presunciones, señor Rousseau. Podría estar equivocado, y su cliente lo pagaría caro. Damien se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando fijamente a Víctor. Damien, casi todo se basa en hechos, señor Lemoine. Pero es cierto que subestimar al oponente es un error del que muchos se arrepienten. Ante estas palabras, el silencio invadió la sala. Incluso el juez, habitualmente impasible, no pudo disimular un escalofrío. El duelo intelectual había cautivado la atención de todos, cada argumento, cada objeción, cada prueba presentada se convertía en un arma en una batalla donde solo la mente más aguda triunfaría. Al final de la audiencia, Damien abandonó la sala ante la admiración y la curiosidad del público. Víctor Lemoine, por primera vez, había sido sorprendido. Damien sabía que esto era solo el principio, un enemigo formidable acababa de notar su presencia, y los enfrentamientos que se avecinaban serían aún más intensos y estratégicos. Pero Damien estaba listo. Su paciencia, inteligencia y discreción serían sus mejores armas. El partido acababa de empezar, y la cancha aún no había visto nada. El juicio había llegado a su clímax. La tensión en la sala era casi palpable. Todas las miradas estaban puestas en Damien Rousseau y su oponente, Víctor Lemoine. El juez, sentado en el estrado, estaba atento a cada movimiento, consciente de que este duelo no era una simple confrontación legal, sino una verdadera batalla de ingenio. Víctor había hecho todo lo posible, testimonios ambiguos, pruebas manipuladas y argumentos tortuosos. Creía tener a Damien acorralado, pero no sabía que Damien había anticipado cada uno de sus movimientos. Damien había estudiado el caso a fondo, identificando la más mínima debilidad que Víctor pudiera explotar. Víctor, sonriendo con arrogancia, señor Rousseau, creo que su cliente no tiene ninguna posibilidad. La lógica está en su contra. Damien, tranquilo, casi sonriendo, señor Lemoine, olvida que la lógica por sí sola no basta. La verdad reside en los hechos, y los hechos a menudo se malinterpretan. Entonces llegó el momento decisivo. Damien se levantó con tranquila confianza, sacó un grueso expediente y lo colocó frente al juez. Damien, su señoría, antes de que finalice la sesión, deseo presentar una prueba crucial que la Fiscalía no ha mencionado. Prueba que cambiará por completo la percepción de este caso. El público se inclinó hacia adelante, curioso. Víctor, por primera vez, perdió su sonrisa confiada. Sabía que nunca había conocido una mente capaz de revertir una situación con tanta precisión. Damien abrió el expediente y presentó una serie de documentos, correos electrónicos y contratos meticulosamente revisados, que demostraban no solo la inocencia de su cliente, sino también exponían contradicciones y omisiones en el caso de la Fiscalía. Cada pieza encajaba a la perfección, como los movimientos de un rompecabezas preciso. Damien, como puede ver, su señoría, todas las acusaciones se basan en suposiciones erróneas. Los hechos demuestran claramente que mi cliente es inocente. ¿Y quiénes intentaron manipular la verdad? Hizo una pausa y su mirada se fijó en Víctor Lemoine, implacable. Damien, olvidaron un detalle, subestimar al oponente es un error que se paga caro. Se hizo un silencio absoluto. Ni siquiera el juez pudo contener la respiración. La evidencia era irrefutable. Víctor Lemoine, por primera vez, sintió que el pánico se apoderaba de él, había sido superado por un joven al que consideraba ingenuo e inexperto. El juez, rojo de vergüenza pero obligado por la lógica implacable de los hechos, golpeó su mazo. Juez,
el tribunal reconoce la inocencia del acusado. Que se haga justicia. El murmullo en la sala se convirtió en una silenciosa ovación. Damien cerró su expediente e hizo una leve reverencia. Su jugada maestra no solo había salvado a su cliente, sino que también había humillado a su oponente y le había dado al juez una lección que jamás olvidaría. Al salir de la sala, Damien supo que no era el final. Le aguardaban otros juicios, y cada tribunal, cada adversario, cada injusticia sería ahora un desafío que afrontaría con la misma inteligencia y discreción que lo habían convertido en leyenda. Unas semanas después de su espectacular victoria, Damien Rousseau creyó que por fin podía relajarse. Pero la vida tenía otros planes. Una carta anónima llegó a su escritorio, sellada con un sello extraño. La abrió con cautela. Ganó en público, señor Rousseau, pero algunas batallas no se libran en un tribunal. Prepárese. En ese momento, Damien comprendió que no se trataba de un simple adversario legal. Alguien había notado su habilidad y discreción, y ese alguien quería ponerlo a prueba de una manera mucho más personal. Esa misma noche, al salir de su oficina, una figura enmascarada lo esperaba en la entrada. Antes de que pudiera reaccionar, sonó un teléfono, que estaba en un banco junto a él. Una voz escalofriante llegó a través del auricular. Voz desconocida, Damien Rousseau. Lo sabemos todo sobre ti. Cada victoria, cada plan. Tienes una opción, renunciar o perder algo que amas profundamente. Damien mantuvo la calma, su mente ya calculaba cada posibilidad. Sabía que no podía echarse atrás. Su reputación, su integridad y la seguridad de quienes protegía estaban en juego. En los días siguientes, comenzó a investigar discretamente. Cada movimiento, cada pista lo acercaba a esta misteriosa amenaza. Pronto comprendió que no se trataba de un desafío sencillo, era un juego peligroso, donde el más mínimo error podía costarle caro. Por primera vez, Damien no se enfrentaba solo a un oponente intelectual en un tribunal. Tuvo que desenvolverse en la sombra, sortear trampas invisibles y anticipar cada movimiento antes de que se realizara. Lo que estaba en juego era personal, y la tensión no hacía más que aumentar. Sin embargo, fiel a su estilo, Damien nunca mostró miedo. Sabía que, como siempre, su inteligencia y estrategia serían sus mejores armas. Cada detalle observado, cada conversación escuchada y cada prueba reunida se convirtió en un paso más hacia el descubrimiento de la identidad de su misterioso adversario. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Damien miraba el horizonte a través de la ventana de su oficina, reflexionando. Esta vez, no será el tribunal quien decidirá la verdad, sino yo. El juego acababa de adquirir una dimensión personal. Y Damien Rousseau estaba listo para aceptar este desafío, costara lo que costara. En las semanas siguientes, Damien Rousseau rastreó cada pista, cada movimiento sospechoso. Las amenazas se volvieron cada vez más audaces, pero él mantuvo la calma y la concentración. Sabía que se acercaba a su misterioso adversario. Entonces, una noche, apareció un mensaje cifrado en su teléfono. Encuéntrame esta noche, a solas. O todo lo que has protegido desaparecerá. Damien sintió una oleada de adrenalina, pero su rostro permaneció impasible. Sabía que este encuentro sería el más peligroso de su vida. Saliendo de su oficina, se dirigió al lugar indicado, un viejo almacén abandonado a las afueras del pueblo. Dentro, la sombra de una figura lo esperaba. Una voz familiar resonó, gélida. Voz, Damien Rousseau. Eres brillante, pero subestimaste la magnitud de lo que acabas de desatar. La figura emergió de entre las sombras, era el maestro Victor Lemoine. Había decidido traspasar los límites de la corte para resolver las cosas a su manera. Victor, me humillaste públicamente, y hoy recupero el control. Damien sonrió levemente, sin mostrar ningún signo de miedo. Damien, Victor, siempre creíste que la fuerza o la intimidación bastarían. Pero olvidas una regla simple, la verdad y la estrategia siempre prevalecen sobre la arrogancia. Victor hizo un movimiento repentino, pero Damien, anticipándose al ataque, lo desarmó y lo obligó a retroceder. El enfrentamiento no fue solo físico,
sino también mental. Damien habló con calma, señalando cada uno de los errores estratégicos e iniciativas fallidas de Víctor. Damien, manipulaste archivos, ignoraste los hechos y subestimaste a tus oponentes. No eres invencible, y nunca lo has sido. Víctor, furioso, se dio cuenta de que no podía burlar a Damien, ni con astucia ni con intimidación. Se desplomó, derrotado, pero consciente de su derrota. Damien guardó silencio un instante, mirando a su oponente con una mezcla de compasión y firmeza. Damien, la próxima vez, elige la justicia en lugar de la venganza. Dicho esto, Damien salió del almacén, dejando a Víctor solo en las sombras. La noche había quedado en silencio, pero Damien sabía que esta victoria lo trascendía. No solo había protegido a su cliente y su reputación, sino que también había puesto fin a una amenaza que se extendía mucho más allá del tribunal. Al día siguiente, la ciudad conoció la historia. El humilde joven abogado se había enfrentado no solo a la corte, sino también a quienes creían poder seguir las reglas. Damien Rousseau era ahora una leyenda, brillante, discreto, implacable, e invencible ante la arrogancia y la injusticia. Y mientras miraba el horizonte desde su oficina, sonrió: no importa el desafío, estaré listo. La justicia nunca duerme, y yo tampoco.